Bueno, voy a empezar. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por que me hayan dado la oportunidad de transmitiros este proyecto para mí tan ilusionante. Fue una experiencia vital, profesional y, vamos, de vida, porque yo estuve de directora de vivienda año y medio en el Consell Insular de Menorca, después de 40 años de arquitecta, que sigo de arquitecta en Menorca, y como presenté mi cese, me encontré con el estudio cerrado de arquitecta y pensé que antes de abrirlo, pues quería tener la oportunidad de hacer algo que cuando estás en activo en el estudio no puedes hacer. Y estaba acompañando a personas con temas de cohousing en Baleares. No habían sido posibles los proyectos allí. Entonces dije, pues voy a ir a la cuna del cohousing, que era atravesarme con mi furgo y mis perros Francia y visitar los máximos cohousing que pudiera en directo y contactar con personas que me explicaran sus experiencias, y también con luces y sombras, o sea, qué es lo que más les ha dificultado o qué ha sido lo mejor, cómo lo viven. Bueno, no voy a poder extender muy, bueno, mi presentación voy a hacerla bastante rápido porque tengo muchas fotos y muchas cosas. Para mí lo más importante era que el proyecto de All Together era un proyecto de investigación. No significa que esto sea el final del proyecto, porque ya no sé si es mejor, o no es que sea mejor, sino he ido buscando qué diferencias hay entre cohousing senior, intergeneracionales, y poderlas ofrecer ahora un poco en la explicación que os voy a dar. Y sobre todo es el derecho a decidir con quién, cómo y dónde vivir dignamente, en todas las etapas de la vida, pero más también ahora que estamos todos, como en el tema del cohousing senior, hasta el final de nuestros días, pero cuando es intergeneracional también. Vale, que All Together, ya lo he explicado, es un proyecto de investigación que se basa en un viaje y en las formas, y en el estudio de formas de habitar y de envejecer de otra manera. También es una llamada a la responsabilidad de las personas, que es que no dejemos de que otros decidan por nosotros, sino nosotros decidir. Lo importante que es la sociedad organizada y coordinada y, sobre todo, dar la puerta abierta a la formación para luego llegar a la reflexión, el debate y a la participación. Las fases, claro, fueron... yo tomé la decisión de dejar el puesto que estaba de directora en enero del 2023 y tenía hasta mayo para estudiar, preparar, y me fue y era muy importante llevar un formato de proyecto y de presentación a donde iba a ir, porque algunos cohousing que yo estudié no tenía contactos, otros a los que visité tampoco sabía ni que existían. Durante el viaje fueron saliendo cosas, pero sí que estudié mucho otros proyectos como Arquitecturas del Cuidado, de Irati Mogollón y de Ana Sánchez, que también, y luego con contactos que tenía pues de personas que había ido conociendo por mi trayectoria profesional. También aquí monté un equipo que era para vivir, pues, como estas dos personas que me hicieron un poco la parte de comunicación, el diseño. Me lo subvencioné yo, si alguien con el tema de la Hermandad Nacional de Arquitectos, que como no tenemos jubilación, que el otro día lo hablábamos, pero cogí parte del dinero que tenía allí para cuando me podía, y dije, lo voy a invertir ahora en este proyecto que me hace mucha ilusión y la vida nos dirá dónde seguimos. Estas fueron partes de las personas, que está aquí Christine Carnecool, que ha sido para mí, bueno, como un lujo conocerla, que seamos ahora amigas y poder que esté ahora mismo aquí conmigo, porque su hospitalidad, su conocimiento y su actitud, vamos, a mí me ayudaron muchísimo. Y luego está Claes Calderby, que es sueco también, que es profesor en la universidad, el que está arriba, y ha estudiado también mucho, es arquitecto y sobre temas de cohousing. Luego está Flip Cravendem, bueno, Cristina ya le ha presentado, que es el que hoy ha hecho también presentación, que está en Delft, sigue investigando, vive en un cohousing y también me ayudó muchísimo cuando estuve en Holanda. Luego está Lidevig Tammers, que ella también es arquitecta, ella es holandesa. Me hubiera encantado también que, bueno, pero no pasa nada, con ellas os pongo información y a partir de ahí, que también me ayudó mucho con los contactos
Y luego está, por ejemplo, Anne Dickinson, que había hablado ahora de ella, que es socióloga y ayudó mucho en proyectos participativos y de colaboración con arquitectos en Holanda. Y luego Rodrigo Rieiro, que también ha venido a esta... así, que me ayudó. Él vive en Copenhague y presentó desde Copenhague. Bueno, aquí estoy yo el día de mi salida, con los perros, la furgo y con 3 meses por delante para viajar e investigar. Luego desde los bomberos, donde mi hija mayor es bombera en Menorca. Bueno, este fue el viaje. Fueron 7 países, 37 cohousing visitados, 70 personas más o menos a las que entrevisté. Estoy de 9.000 a 12.000 kilómetros los que me hice con la furgo. Y porque no me daba tiempo a más, porque de repente pasaron los 3 meses y tenía que volver, porque tengo otra hija que vive en Australia y justo estaba visitando Menorca y me estaba esperando en septiembre, pero desde luego aburrirme no me aburrí en ningún momento. ¿Cuál es el objetivo fundamental de All Together? Que era dar visibilidad al proceso vital del envejecimiento desde el poder decidir un envejecimiento digno hasta el final de nuestra vida. Creo que ha habido en nuestra cultura también un poco como o en los últimos años, que el envejecimiento no se ha visibilizado como algo ni bueno ni malo, como no existe. Como yo decía el otro día con el proyecto de viviendas vacías, las viviendas vacías no existen, no hay conceptos de viviendas, no hay concepto de envejecimiento. Y también cuando explicaba que después de todo esto, que no se entendió a lo mejor muy bien lo de que la vejez no se improvisa, pero que yo creo que hay que dar visibilidad, hay que prever muchas cosas. Yo soy muy de vivir el día a día, pero en cambio creo que hay muchos temas que si no preveemos, alguien va a tener que decidir por nosotros. Entonces mejor que dar esa visibilidad y sobre todo no evaluar si es bueno o malo, sino es una realidad. Y una realidad que nosotros tenemos que poder decidir sobre esta realidad y ser valientes a la hora de tomar decisiones. Luego, que es muy importante y como además he evaluado ahora a posteriori, pues lo importante de la salud física y mental. La salud física y mental no solo a la hora de envejecer, creo que las viviendas y los edificios, y como arquitectos lo puedo decir, es muy importante el diseño y con quién vives. Y también la soledad no deseada no es solo de la gente mayor. La soledad no deseada en el COVID se demostró que hay mucha gente joven, niños, que ha sido un desastre, pero que también se ha visibilizado. Eso ya existía antes, igual que el problema de vivienda. El problema de vivienda se ha visibilizado después de unos desahucios, de problemas de suicidios, de todo esto se visibilizó y no es que no existiera anteriormente. Entonces yo creo que lo importante en la vida es abrir los ojos y visibilizar estos problemas para poder hacerles frente. Y el viaje sobre todo era tomar ejemplos de lo que había. ¿Qué es un cohousing? Y ahí, durante el proceso de explicación, preguntarnos qué nos gustaría más. No es mejor ni peor, intergeneracional o senior. Esto es una alternativa a las viviendas convencionales. Yo creo que es una alternativa, sobre todo, adaptar las viviendas o el modelo de vida a nuestra realidad, a nuestra demanda, que nos facilite la vida. La vivienda siempre tiene que facilitarnos la vida, no ser una carga. Y la sociedad que tenemos hasta ahora ha sido muy patriarcal de alguna manera. Lo de la vivienda era para toda la vida, donde aunque sea una carga y te dejas ahí todo el dinero y te arruines, pues hay que vivir en tu casa y con tu... Bueno, pues yo rompo todo eso y creo que tenemos que ser valientes también para decidir que vivir de otra manera puede ser mucho más fácil, más económico y más divertido. También Cristina hablaba mucho más, ¿no? More funny. Bueno, entonces, aquí hablo de los Family Hotel, que también hablaba Cristina en una publicación, que eran modelos de viviendas que, sobre todo, organizados por mujeres profesionales en los años 30, que querían participar en la vida activamente, social, política y profesional, para poder decidir. Ella decía en una publicación que si las mujeres, y la persona esta que hablé ayer, que era Alba Mirders, que si no se participa, y también Christine lo dice mucho, en la vida política y social, las políticas de vivienda no van a cambiar si las mujeres no están, y si no están formadas o informadas, no puedes acceder a estos puestos, ¿no? Luego,
este modelo, que era un poco más elitista de alguna manera, porque era para mujeres con formación y que contrataban servicios por ejemplo, comedores, para que no estuvieran ellas solas en una casa dando albóndigas, como decía, hasta a un niño solo, pero los contrataban los servicios para poder ellas irse a trabajar y poder formarse y estar activamente participando. Al final se destruyó todo este sistema porque había muchos hombres también en ese momento que dijeron que se estaban cargando el modelo de familia. Y entonces, pues no les vino bien, pero bueno, salió otra generación, que es la del colectivo Destaquen, que también visité, que está montado también por un grupo bastante feminista, porque querían compartir la crianza desde la autogestión de los propios grupos. Y allí fue ya otro modelo, que es más el Collective House, que ahora se está haciendo desde la participación y la cooperación y trabajos compartidos. Cohousing Senior o vivienda colaborativa en cesión de uso sí que es una alternativa a la vivienda tradicional, pero desde REAS también, que llevo en REAS también mucho tiempo, hay que indicar que el modelo que realmente queremos para todos y todos es el cohousing con cesión de uso. O sea, que estén gestionados y autogestionados por los usuarios y evitar la especulación y promover sobre todo una vida, aquí pone vejez, pero también la vida activa y con accesibilidad para todos. Y luego es muy importante que en estos diseños de proyectos se equilibre y se valore mucho el espacio público y comunitario. Como bien decía ayer Kerstin, que yo también me considero, y luego se lo comentaba, una mujer bastante independiente y solitaria, por otras cosas, me parece un modelo muy interesante, pero no solo para esto, sino que manejas como el equilibrio, el equilibrio entre tu independencia y poder compartir con otras personas afines y colaborar en este proyecto, pero siempre con tu casa muy cuidada y los espacios comunes muy bien gestionados. Bueno, me voy a saltar algunas cosas así para rapidez, pero es las decisiones que hay que tomar cuando quieres un proyecto de vida, de otra manera, es con quién quiero vivir, qué tipo de proyecto quiero y dónde. Aquí hay infinidad de modelos. Como han dicho también en otras ocasiones, no hay un modelo mejor ni peor, sino es poder volver a transmitir o traspasar la responsabilidad de las decisiones a las personas. Que nadie decida por nosotros. Y luego el tipo de proyecto, pues la rehabilitación, he visitado proyectos que han rehabilitado, obra nueva. Yo valoro muchísimo, bueno, valoro, además mi trabajo de arquitecta es de sostenibilidad, arquitectura ecológica. O sea, ahora mismo, en el momento que estamos en el mundo, estos criterios de sostenibilidad y ecología son básicos. Y luego, por supuesto, involucrar a las administraciones para que cedan suelo y participen y colaboren con las cooperativas. Y luego, donde campo, ciudad y todo, pero en muchos sitios lo que es importante eran los equipamientos. O sea, que alrededor de los lugares hay equipamientos, servicios y transporte público para que no estés aislado en el mundo de allí de Dios, porque si no, tampoco funciona. Porque si no, dependes de movilidad y eres más dependiente. Esto lo saqué de los conceptos cuando estudiaba lo de arquitecturas del cuidado de Irate Mogollón y Ana Fernández, que es la infraestructura dura y blanda, que también se ha hablado en este foro. La infraestructura dura, que es un equilibrio con la infraestructura blanda y que se tiene que ir trabajando a la vez. No puedes empezar por una infraestructura dura de lo que es el proyecto sin trabajar el grupo. Y lo que pasa es que entras en dos espacios pues muy diferentes, pero que son totalmente complementarios e imprescindibles a la hora de sacar un proyecto adelante. No lo voy a leer porque está aquí y además se ha hablado ahora muchísimo con esto. Bueno, aquí empezó el proyecto. Era mi día de salida porque tenía que llegar a Rotterdam. Yo, como arquitecta y feminista también, y con temas de perspectiva de género, creo que es muy importante darnos soporte a todas las mujeres y el valor que tiene la arquitectura hecha por mujeres en el mundo desde hace muchísimos años y también muy poco visible. Y entonces, entre nosotras presentaba este libro que era Women in Architecture y allí me encontré con mi amiga también, Liv Tammers, que es otra arquitecta con la que estoy abajo, y a partir de ahí, ella, además de darme muchos contactos, también me ayudó y esto fue en Rotterdam. De Rotterdam pasé a Delft,
donde hoy ha presentado Flip su Central One en Delft, que también es un arquitecto que participó activamente en la creación del grupo y de los proyectos arquitectónicos y sigue investigando. Aquí lo presento un poco cómo trabaja. Hoy la presentación ha sido un poco triste, bueno, triste, no se veía muy bien a Flip. Aquí le tengo con sus cubitos y cómo proyecta y cómo propone y sigue proponiendo las diferentes formas o tipologías que se pueden vivir. Y los espacios comunes. Y él también había hablado hoy la importancia de que esos espacios comunes a veces tengan como conexión visual, que no te tengas que encontrar porque tengas una obligación, pero que te veas. Y luego también la independencia de poder entrar y acceder por diferentes zonas independiente y tengas privacidad. Luego fui al Ecovillage, que no sé si sabéis lo que son los Ecovillage. Fui a Hannover porque Liebig Tammers pertenece a esta comunidad del Ecovillage que se estaba y creaban una fiesta de poner en marcha este proyecto. Este proyecto llevaba 8 años, pero que fue en un principio para hacer 50 viviendas o 40 y se habían ido a más de 100, con lo cual tuvieron que parar el proyecto en su momento, reorganizar el proyecto y volver a ponerlo. Entonces ese era día de fiesta, de compartir. Habían hecho unos modelos de casas que cada casa era diferente, podías elegir, te daban la oportunidad de que antes de que te fueras a vivir todo, pasaras alguna noche, porque eran passive house. Passive house son casas de energía casi cero, o cero, y con todo el tema de aislamientos y acondicionamiento. Bueno, de todo esto, lo bonito era la participación de la gente, la ilusión que tenían de volver a poner el proyecto adelante y, bueno, y cómo te transmitían pues, los procesos que habían ido variando. En Groningen, en Hamburgo, yo ayer hablé también de Hamburgo. En Hamburgo es un ayuntamiento que es de estos que cuando ves la página web del Ayuntamiento de Hamburgo dices, por favor, yo quiero una para mi ayuntamiento igual, porque es como una ayuda desde la administración a las personas para que generen grupos, soporte de grupos, cooperativas, cesión de suelos, de edificios. Bueno, es maravilloso. Os invito también a que lo veáis, se puede traducir perfectamente online. Y aquí era otro modelo de un cohousing, que era una rehabilitación de un antiguo edificio, que era este, y que a través de la participación, que eran talleres de participación, habían ido llegando a cómo querían reformar el edificio y qué personas querían ir formando parte. Ahí está también mi furgo en mitad del Stadium, que ahí me quedé aparcada unos cuantos días con un frío que hizo horroroso. Y tal. Bueno, aquí también en Hamburgo fui a visitar como unas naves que se habían reutilizado para hacer una super exposición de concursos de arquitectura en el ayuntamiento, en el municipio. Esto también es envidia cochina, que digo yo, porque es que creer en la importancia de la participación y convocar concursos de arquitectura a todos los niveles, cada color de los paneles significaba o era obra social, o era espacio público, o era espacio de viviendas, o era... Bueno, todo esto en una nave inmensa con cientos de proyectos donde la administración había convocado concursos. Esto tenemos que animar a que la administración convoque concursos también para viviendas. Y, bueno, aquí fui a Kolding, porque aquí ya llegué a Dinamarca. Voy corriendo un poco, pero tenía una amiga que me seguía danesa, con la que siempre voy a ver y tengo referente, y me decía, no te puedes perder la rehabilitación de Kolding. Kolding es maravilloso. Y al lado de Kolding aterricé buscando primero cohousing y en Kolding, llegando a un sitio empapada de como un hotel, no, sí, una recepción, les digo, por favor, ¿cómo se llaman aquí los sitios donde la gente comparte espacios comunes, tienen viviendas? Ah, Collective Houses o Bosfallen, ¿no? ¿Christine? ¿Bosfallen? Bosfallen, sí. Sí. Y claro, de repente era como, gracias, ahora sé por qué no encuentro información, porque buscaba cohousing en Dinamarca y era, no, entonces te vas a página Bosfallen o Collective Houses, entonces de repente empiezan a aparecerte información y yo aquí llego con mi furgo y le pido a alguien que me ayude, si me pueden explicar el proyecto y cómo... y por supuesto, súper amablemente, Anne, que es esta mujer que está aquí, y su marido, que llevaban desde el inicio del proceso. Ellos habían estado con sus hijos aquí y, como os voy a ir explicando, ahora se habían hecho mayores allí.
y los hijos no estaban viviendo allí, pero tenían las zonas comunes y en Dinamarca, sobre todo, los proyectos son más de viviendas más bajitas y zonas independientes comunes en otro edificio, ¿vale? Aquí, en Dinamarca también, me encontré con esta mujer, que es Margaret, que ella es trabajadora social, vivía con su hija sola, y en otro cohousing, también danés, como veis, son viviendas más bajitas, jardines, huertos, y ella decía que no era como a lo mejor tan integrada, no se sentía tan integrada, también era intergeneracional, pero en cambio para criar a su hija allí, que era sola y con la hija que tenía un poco de discapacidad, se sentía mucho más segura que si estuviera en Odense, en la ciudad o en otros lugares, ¿no? Aquí lo pongo porque yo iba saltando de isla en isla con mis perros y la furgoneta y en estos momentos, aquí aparecen mis libros de notas, o sea, utilizaba esto y las indicaciones de Gele, de mi amiga, no puedes fallar e ir a Aerocobing, que es maravilloso. Entonces dije, bueno, pues venga, voy a Aerocobing y de paso pongo orden en mi vida porque si no la va pasando y no podía escribir y redactar. Bueno, ahora voy a mostrar modelos de Collective Strap que estos son promovidos más por otras empresas. Hay empresas allí, público, privado, que promueven otro tipo de colectivos y ayudan no son el modelo que más nos gustaría, pero que veáis que hay muchos modelos y que la gente igualmente estaba encantada. Aquí, por ejemplo, también desde el parking, pregunté si me podía explicar alguien ese colectivo y me dijeron, a las 6 hemos quedado para caminar, tenemos un grupo de Facebook o de WhatsApp, no sé qué, si te vienes a la caminata y nos conoces y, bueno, pues nada, me dieron una paliza de caminata por unos sitios maravillosos y luego sí que tenían equipo más de soporte a nivel de cocina. Por ejemplo, organizaba alguna cena y cocinaba una persona que era la que está aquí. Pero bueno, esto es otro modelo. Aquí había otra promoción, que no voy a entrar en ella, pero sí que se basaban en criterios de Passive House, de ecología y tal, pero voy pasando ejemplos, donde son otro tipo de modelos, pero que veáis que como mucho interés y todo el mundo, puedo decir, estaba realmente satisfecho con la decisión de haber tomado de vivir de otra manera mucho más fácil que si viviera o en Copenhague o si viviera en una ciudad más grande o en su casa privada aislado del mundo, ¿no? Bueno, Freecoving es un grupo también intergeneracional, un poco ecléctico de alguna manera, pero ahí sí que vivían en el campo, autogestionados y también de diversidad de generaciones, con el que estoy también allí, pues me enseñó todo y vivía con su familia. Y el Munsgarden, este no sé pronunciarlo, es imposible. Munsengård. Eso fue muy difícil en el viaje, porque además tenía un navegador con voz de mujer que no sabéis cómo hablaba peor que yo. Y yo me reía con el navegador porque era como, por favor, qué mal pronuncias. Bueno, este es muy interesante porque es un modelo donde son 20 viviendas por grupos, pero como veréis aquí, en esta de aquí, hay como una zona central que era el núcleo inicial de la finca o de la granja, y luego se dividían en diferentes grupos de diferentes cohousing. Uno era senior, otro era para gente joven, otro era para familias, y se autogestionaban independientemente. De vez en cuando se encontraban, pero cada grupo funcionaba y en un momento dado podrías rotar de grupo. Estas dos personas, Jonas y Luis, también los encontré en el aparcamiento, les pedí si me podían enseñar, me dijeron, acabamos de llegar de viaje, ¿mañana te importa? Digo, no, tengo todo el tiempo. Venga, mañana voy, y me explicaron con todo lujo, bueno, con detalles y tal, pues eso, los lugares de zonas que tienen para intercambio de ropa o de cosas que no utilizan, los talleres, el huerto, luego que ellos, por ejemplo, como pareja, les gustaría algún día a lo mejor cambiarse, porque allí es su apartamento algo un poco más grande, pero había más dificultad en algunos casos para rotación, pero que era una de las ideas. Bueno, aquí estoy en Ciudad Europea de Copenhague con mi amiga Gele y Anne, que ellas son amigas mías de toda la vida, y bueno, mando ejemplos por ejemplo, estos son unas viviendas para jóvenes que ha hecho la universidad también, de bajo coste y prefabricados, o sea que hay iniciativas. De aquí me fui a Teen Garden, que por ejemplo Rodrigo, que vino ayer, fue el que me puso en contacto con este proyecto,
que está Jorge, que también me lo explicó, que también este hombre ahora lo mismo, se había hecho mayor allí con su mujer, pero el proyecto, que además había tenido una segunda fase, se había iniciado hacía muchísimos años y la gente se había hecho mayor allí y te explicaban un poco cómo gestionaban los espacios comunes, los encuentros casuales, porque la zona de aquí es de lavandería y de... Bueno, y que tienen cosas. Entonces decían, solo ir a poner la lavadora, ya te encuentras, pero sin necesidad de quedar con nadie, ¿no? No siempre tenían bueno, cada apartamento tiene su cocina, como todos, como un apartamento, y diferentes tipologías. Unos podían tener 2 dormitorios. Luego, la importancia de la construcción. Veréis que en la gran mayoría tienen acondicionamiento acústico. Estos paneles de los techos son para el acondicionamiento acústico. Es súper importante la acústica, que a veces en España se nos olvida. Y no solo, además, me hablan de la acústica interna y externa. O sea, por ejemplo, para determinadas actividades que no se hicieran cerca de los dormitorios o de las casas, si había niños, por ejemplo, ¿no? O si había zonas... Y lo importante de que el ambiente que se genera a nivel acústico, cuando convives con personas, es imprescindible tenerlo. Bueno, en Trudeslund también aparecí con el coche. A ver, tanto Niels como Malker, que también me recibieron fenomenal, me explicaron, de aquí os quiero comentar, por ejemplo, también eran las zonas comunes de comedor, allí, todo el comedor, luego una publicación, pero que está solo en danés, que no, it's not there in English, that the publication is impossible to find it. No, it's only, no. Es que una de las cosas que me encontré durante el viaje es que había muchísimas publicaciones o en sueco o en danés que no estaban en inglés. Y entonces, esto también que lo sepáis, hay algo que lo podéis conseguir, pero lo importante es tener contactos que te lo traduzcan. Y luego, como en estos grupos de trabajo siempre introducían, como era intergeneracional, algún niño o niña del grupo para que ayudara al equipo de trabajo. Y habían hecho unos cartelitos con las caras de cada uno, de cada día o cuando tocaban los grupos, pues funcionaban. Y luego siempre me enseñaban, también Christine en el suyo, la organización increíble que tenían para coordinar y resolver, pues, de una vez por todas ya como los grupos, los trabajos, que no eran discutibles. También Saitedamen es maravilloso, también Hane y su marido, que no recuerdo su nombre, me enseñaron todo el proyecto, también llevaban 32 años en el proyecto. Este proyecto es un referente en muchas cosas y sobre todo aquí quiero resaltar la flexibilidad de los espacios. Estas vigas tan grandes las utilizaban para poder, en un momento dado, unir o separar tanto viviendas como espacios comunes. Entonces, las viviendas eran flexibles, podían, según las necesidades de las personas, podían añadir o quitar o un dormitorio o un espacio. Luego, la forma de gestionarlo era diferente a nivel económico, pero creo que hay que tener en cuenta en los proyectos la flexibilidad de los espacios y la posibilidad de que vayan cambiando, depende un poco de la demanda, de los usos y de cómo vayan a funcionar. Y luego, el tema de las lavadoras, que lo hablamos, que también todo el mundo me decía, en Saitedamen tienen un sistema de lavadoras, son los colores, que como comparten las lavadoras, ponen unos cubos con la ropa que tiene el que va a poner la lavadora después y le ponen si es el tipo de programa que necesitan, si la temperatura y tal, lo dejan allí. Entonces la persona cuando saca su lavadora mete la que está ahí esperando y así también es más fácil, no tienes que estar esperando, ¿no? Que esto mucha gente en otros cohousing me dijo, este sistema es muy curioso. Y aquí estoy con Kerstin, con Anne y con Mette en Farderkappen, que ahora, bueno, ayer lo explicó ella. Es un proyecto ya sueco, que es más un edificio en Estocolmo, en el centro de Estocolmo, donde además tienen las reservas, por ejemplo, también de las lavadoras o de las secadoras en estos tablones, y luego las publicaciones, por ejemplo, esta de Collaborative Housing, que la ha escrito ella, pues sí que está en inglés y me ayudó muchísimo, muchísima información. Luego tienen, tanto Mette como Anne, me enseñaron todo el edificio, y creo que está algo... Sí, no.
Pensaba que tenía, bueno, ayer hablamos de las zonas de residuos que se podía casi comer en donde tienen los contenedores, pero lo que sí que me contaban ellas, Anne es la que está más cerca de Kerstin, que ella vivía en los más pequeños de 30 metros cuadrados o 30 y algo, pero decía que era la mejor decisión que había tomado en su vida. O sea, que estaba tan feliz de poder, decía, yo no tengo hijos ni tengo familia, pero en cambio vivir de esta manera y con estos espacios y estas personas y ser como activa, ya le vas, como poder contar con participar en el equipo y en el grupo está muy bien. Y siempre con el equilibrio público, o sea, privado y comunitario. Bueno, aquí fue también una amiga que me presentó Kerstin, que ella es una persona súper activa y aquí era una rehabilitación de un edificio que había sido como para trabajadores. Entonces, bueno, se ven los planos que habían hecho es juntar dos viviendas. Aquí sí que las viviendas son iguales. Y luego hicieron un pabellón que unía las dos. Pero la rehabilitación es un modelo súper interesante también para hacer cohousing. Bueno, Dunderbacken también me los presentó ella. También los podíamos haber, pero prefería que viniera Kerstin. Pero es 61 apartamentos. Aquí lo que quiero hacer hincapié también es el cuidado que tienen de las zonas comunes, que también te decían, bueno, y Karen en el otro cohousing decía que ella comía siempre en la zona común, su cocina estaba ocupada por su cama, porque no le interesaba nada cocinar, era totalmente, pero era súper meticulosa con los espacios comunes, porque ella decía que ella prefería tener una mesa de trabajo grande en su apartamento, que no quería comer allí, y bueno. Y en este cohousing lo que era muy interesante también, que era un edificio alto, grande, tanto Axel como Karin me explicaron todo, pero me presentaron a la mujer que está de azul, que había pertenecido al gobierno sueco y que en ese momento ya había envejecido más allí también, y ahora estaba escribiendo sus memorias y también la invitaban cuando yo llegué, oye, baja si quieres a tomar un café, a las 11 tenemos café, pero ella seguía en su apartamento trabajando y activa y sin dependencia, estaba bien, pero tenía 90 años o 90 y algo. Vale, de aquí ya me fui a Ecovillage de Uppsala. También Lidevik Tamer, que me seguía en el viaje que os he contado, me decía, hombre, ya que estás en Estocolmo, subes un poquito más y vas a Uppsala. Y entonces, después, pues venga, me voy a Uppsala y allí conseguí, y además contacté también, me recibió Susan Lipsey, que había sido una de las creadoras, junto con su marido, de este proyecto en Uppsala. Un ecovillage es como una ordenación también de casas y viviendas, con toda una zona de ordenación alrededor, y a nivel ecológico, ambiental, y más, como más en el campo. Y bueno, me dio muchísima información, espera, no quiero saltarme, me dio muchísima información y el problema también que iba yo preguntando en unos sitios y otros era qué pasó durante el COVID, ¿no? Que ya también lo ha contado Kerstin un poco y otras personas, y realmente ella había perdido a su marido y a su hermana durante el COVID y estaba totalmente afectadísima, pero dijo que en estos espacios, dentro de todo, en la naturaleza y con comunidad, había sido menos, o sea, más llevadero, ¿no? Y se lo agradecí un montón Vale, vuelvo a Stacken, que es la primera foto que os he enseñado con el collective, bueno, My Family Hotels. Al lado puse a Stacken, que lo creó un grupo de mujeres que querían compartir crianza también, y luego hay hombres también. Y en Stacken estaba Malin, y Malin con su bebé. Ella es una mujer excepcional, y ahora en Stacken lo que han hecho ha sido forrar todo el edificio con paneles solares, que le han ayudado también al ayuntamiento para hacerlo lo más eficiente posible. Y luego está rodeado de bosques, que es otra cosa súper importante, de dónde quiero vivir, la importancia que le da todo el mundo al jardín, a la terraza, al estar cerca de parques o jardines. Bueno, y ella, cuando estábamos por un bosque al lado de Stacken, que nos íbamos a caminar por allí, me dibujaba un poco en el suelo cuál era su ideal, que era más un poco a veces un modelo más danés, que era como en el centro los servicios comunes y alrededor las viviendas, ¿no? Un poco
como en Murder Garden, el que os he presentado antes, ¿no? Aquí también la comunidad era diferente, tenían en la quinta planta creo que es los servicios comunes, que era un poco raro, no lo estaban utilizando tanto, utilizaban uno de sus valores sobre todo era la comunidad en sí, de organizar como el vivir en comunidad, los pagos, pero no tenían muchísimas actividades en común en ese momento. Y lo que sí que me hablaba ella, que un ideal de su edificio era hacer una reforma y poner los servicios comunes abajo. Yo le di un par de ideas de arquitecta, como, bueno, si tiras el primer piso, mucho mejor, porque tenían un techo muy bajo y ahora pero tenían sauna, habitación de invitados, como la gran mayoría, tenían zonas para reparación, talleres, vale. Luego me fui a Tradet, que estaba muy cerca de Stacken, donde conocí a Catherine, que ella es, ¿cómo se llama?, que me la presentó Malin, que es carpintera, tiene 5 hijos y venía de Stacken. Entonces, se fue de Stacken porque en este otro, en Tradet, lo que tenía era más comunidad para compartir la crianza y ayuda mutua, porque en Stacken no hacen cenas para niños y no se encargan tanto de la crianza compartida, o sea, de espacios comunes compartidos para estas cosas, en otros. Y aquí ella decía que se sentía mucho más cómoda y sobre todo que sus hijos podían estar más acompañados y la comunidad era más activa a la hora de cuidados. Pero que no era ni mejor ni peor, pero para ella, con 5 hijos y sola, le venía mucho mejor y vivía en una casa de 5 o 4 habitaciones, o sea, que también tenían tipologías totalmente diferentes. Undersamatak es también, sí que también es intergeneracional, aunque había bastante gente también mayor. Me lo presentaron Kerstin y Cristina, que es muy nuevo, y también hacer hincapié en el diseño, que también cuando ayer Kerstin presentó su cohousing, el diseño de las cocinas, por ejemplo, lo encargan especialmente a profesionales que se encargan de diseños de cocinas industriales, no solo para que sean prácticas funcionales, sino para que sean súper bonitas, con materiales buenos, durables, bueno, como todo, y también la construcción, ¿eh? Pero en la cocina, que es un espacio de los compartidos, le dedican no solo tiempo, sino un diseño muy importante. Y la zona común de comedor, y luego, como veis, tienen unos cuartos de herramientas, la zona de lavadoras, de secadoras. Voy a seguir corriendo, no sé cómo voy de tiempo. Muy regulín. Luego, en Roda Ocean, este es un cohousing, ya estaba en Malmo, ya estaba bajando. Y en Malmo, este edificio en España hubiera sido impensable, porque está en obras, se les acabó el presupuesto cuando estaban como en mitad, habían hecho ya unas cosas, siguen como viviendo entre obras, pero ahí van. Y entonces luego habían tenido que replantearse cómo seguir, y había una persona a la que me encontré allí que era muy gracioso, que él me recibió y me decía que era el voluntario, era un señor, no sé, de los 60, 50 años, con unas cejas muy grandes, con un gorro negro, como una gorra, con unas botas, y me decía que era el voluntario, y luego me dijeron que era una persona que iba todos los días y que estaba acoplado allí, que no tenía nada que ver con la comunidad, pero le servía como sí, y no le hice foto porque no me... Vale, luego ya empecé de vuelta, crucé Malmo por un puente maravilloso, que además los puentes y atravesar todos estos lugares en la furgo te hacía una sensación de libertad increíble y de belleza, de los lagos, de los bosques, y quería terminar o conseguir como este viaje, que eran las Beguinas, que ahora ha salido una serie justamente en España, que yo no se había oído mucho. El Beginenhof en Essen, estas mujeres son beguinas, viven en este edificio que se hizo, y vienen del siglo XII, las beguinas, ¿no? Que eran un grupo de mujeres que ayudaban a otras mujeres para no tener que vivir ni casadas ni con hombres, y tampoco eran monjas porque decían que la iglesia era muy corrupta. Entonces se lo montaron, eran mucho más libres, y como no había otra manera de ser libres, pues al final crearon esta comunidad beguina y da de soporte, ayuda a ser mujeres más independientes.
Y como ayer se habló también de los conventos, una de las cosas que he pensado últimamente es que si no tenemos espacios públicos vamos a ocupar conventos o hacernos monjas. Yo el otro día se lo dije a una amiga mía, mejor me hago monja y luego ya montamos otro tipo de comunidad. Pero bueno, y estas mujeres fueron maravillosas que me ayudaron un montón. Eh, porque hay, en Mallorca se ha hecho hace muy poco una investigación, una publicación sobre la cantidad de conventos vacíos que hay en Palma de Mallorca, ¿no? Y hablando con una amiga de Mallorca que también quiere pertenecer a las cooperativas, le digo, Dori, no te preocupes, vamos a montar una comunidad de monjas. Vale, aquí lo que hacían era que la planta baja, este bar lo revertían también y lo cedían para temas del barrio, y entonces también podían conseguir un poco más de financiación por usos compartidos. Y luego, como veis, las viviendas, bueno, el edificio era en altura también y tenían alguna zona común, tanto para meditar, para reuniones, pero todo muy cuidado y las viviendas también diferentes, no eran para nada modelos y tipologías en los que yo estoy bastante de acuerdo. Este era otro senior en Avifail, pero Avifail, de todas maneras, tienen varios cohousing, es más una promoción privada, pero como cooperativa sin ánimo de lucro, ¿no? Pero es diferente también. Y este hombre, Mark, decía que él era el más joven de allí y que a veces se sentía un poco desubicado, pero fue muy amable también. Vale, ahora vamos ya a la reflexión, para no extenderme, para que podáis preguntar. ¿Por qué es importante? Yo creo que las nuevas familias y la feminización de la vejez y los cuidados hay que también visibilizarlo. Entonces, aquí ya pongo la película de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que Carmen Maura va todo el día empastillada, ¿no? Con anfetaminas y gritando a los niños. Y que, bueno, o sea, es como que ya no podemos asumir ya más cosas en un modelo de sociedad donde queremos ser independientes, ser madres, ser como hijas también de alguna manera, y hacernos mayores dignamente. O sea, yo no quiero que mis hijas me cuiden. Yo quiero que mis hijas tengan su vida y nos veremos cuando... Y me llevo muy bien, pero... Vale. La importancia de la salud física y mental que se ha visibilizado en todos estos momentos cuando hay crisis, ¿no? Pero siempre ha existido. ¿Qué pasa? Que donde vivimos afecta, y lo contaba alguien ayer también, donde vivimos afecta mucho a tu desarrollo físico y mental. Como arquitecta también os puedo decir que durante muchísimos años el tema especulativo en las viviendas se ha basado en hacer bienes de intercambio monetario, no en hacer viviendas para que las personas habiten y se sientan bien, confortables y se desarrollen plenamente como personas. Entonces, seguimos con unas normas de habitabilidad que también se habló un momento, que son de los años 60. Ahora en algunas comunidades se han replanteado, bueno, y se han rectificado y se han reactualizado con perspectiva de género, fundamental, para que las casas no sean una carga y además sean flexibles y sean seguras y no tengas que tener 3 hijos ni vivir con la abuela todo el rato, o sea, que sea otro modelo de familia. Aquí hablo de la especulación y luego del tema de propietarios, o sea que España ha sido un país de propietarios, si no tenías un piso no eras nadie. Y entonces la casa... Yo veo a mi madre ahora mismo, por ejemplo, tiene 93 años, tiene una casa, pero tiene una cárcel, de alguna manera, porque no puede vivir. Ella está súper bien, de cabeza, pero en cambio no es accesible su casa a todo, y si viviría, bueno, se lo digo a veces, en un cohousing viviría fenomenal, porque tiene muchísimas amigas, es muy activa, lee, culta, tal, pero claro, en esa casa es muy bonita, jardín, campo, pero no. Aquí os invito a hacer a ver este documental de Architect de Karen Lammer, que habla de esta arquitecta, también muy activista, que decide ayudar a visibilizar el problema de la vivienda también. Y entonces le dicen que este es el apartamento, buscando una vivienda que es una plaza de aparcamiento en un parking cerrado con 4 cortinas, ¿no? Y luego también Anne Dickinson me habló de una película que es Plan 75, os lo pido que la veáis también. Yo ahora en la asociación que he creado quiero hacer un poco Cineforum, que también es muy importante a la hora de hacer debates sobre temas que nos importan, como el derecho a vivir y morir dignamente, pero que era polémica, pero que también da visibilidad. Y creo que las películas ayudan
cuando estás creando grupos, a debates y centrar y hacer luego cineforum para explicar. Bueno, esto lo hablo mucho y ahora que estoy en contacto con muchas administraciones, desde que dejé la dirección de vivienda, donde aprendí, pero ahí estuve solo el año y medio, pero lo mío es el activismo y ayudar a hacer a que la sociedad se forme, se informe y a que se cambie este modelo paternalista y de desconfianza mutua ciudadano-administración. Me dicen que es utopía, yo creo que es fundamental y lo que yo he visto en muchos otros países, que es básico para que también cambie. Que nosotros no tenemos que estar como todo el rato quejándonos a la administración que no hacen cosas. Yo el otro día en un debate le decía a alguien, ¿y tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? Da propuestas, haz propuestas y únete, no lo hagas tú solo, únete y unidas, y es mucho más ágil la sociedad unida para compartir y hacer cambios a que vayas a una administración a que te den cosas. Si además no sabes tampoco, porque la administración no tiene ni idea de lo que le estás pidiendo. Entonces tienes que ir con cosas muy claras, muy bien pensadas y planteadas. Y entonces ya es diferente si vas además constituido como asociación, como grupo, como cooperativa, que ya tienes una fuerza o una entidad. Y luego la inclusión y la perspectiva de género como base para proyectar y para hacer viviendas más accesibles y también en entornos. A ver, otra cosa que hemos hablado es que esas viviendas, cohousing o tu vivienda, la que quieras, es muy importante en el barrio en el que se ubique, en la zona donde esté, que no, va a tener que tener siempre una conexión desde el propio edificio con el entorno. A veces puedes compartir espacios con el barrio, que también se hace en algunas cooperativas, y luego también tener equipamiento, tener servicios públicos. Algunos de los que he visitado, que no lo he comentado, pero decían, tenemos un tren muy fácil para llegar al trabajo, porque había gente que seguía trabajando, por supuesto, y luego creo que no tenemos que decir que a partir de que seamos cohousing senior, todo el mundo tiene que dejar de trabajar. A lo mejor trabajas de otra manera o quieres dedicarte a otros trabajos, pero no tienes que basar tu vida en esa cooperativa. Tu vida tiene que estar también fuera. No, y esto me lo decía Jorge también en el de Teen Garden. O sea, no puedes crear como un núcleo cerrado, sino tienes que ser tu vida, pero por supuesto compartida con tu familia, amigos y tal, que están en otro lado. Entonces, aquí, repito lo que os acabo de contar, es imprescindible la sociedad organizada, preparada, crítica, para proponer cambios y necesitamos actuar. Yo sigo defendiendo que otra manera de habitar, participé en un libro también que se llamaba Otra vivienda es posible, hace años. Yo creo que otra manera de habitar no es que sea posible, es necesario, porque estamos viviendo en edificios o en casas que son una carga, y sobre todo para muchas mujeres que se encargan de los cuidados, que espero que poco a poco nos los vayamos repartiendo, ¿no? Y más humana y más divertida. Luego, la confianza y el empoderamiento de las personas mayores y la capacidad de autogestión. Lo que hablaba de visibilizar que las personas mayores, me considero mayor, por supuesto, tenemos no solo el derecho, es que la responsabilidad de actuar y además de decidir. Y que la vejez, además, tiene que ser respetada y dignificada. O sea, yo creo la vejez y cualquier edad, ¿no? Igual que a los niños a veces se les trata como si fueran tontos. O sea, pues tampoco. O sea, nadie, en cada etapa de la vida, creo que somos suficientemente importantes y además como dignos para decidir todo lo que queramos. Y lo que sí que es verdad, que la autogestión y la decisión tenemos que tener claro qué queremos. O sea, si no sabemos qué queremos, a mí me pasa como arquitecta, cuando me encargan una casa, si yo les pregunto ¿cómo quieres vivir?, me tiene que decir la gente cómo quiere vivir. Yo no pueden vivir como yo quiero que vivan, ¿no? Entonces, cuando haces un proyecto para una cooperativa, una comunidad, les preguntas ¿qué quieres? ¿Qué necesitáis? ¿Cuál es el modelo de cooperativa que necesitas? Bueno, cada uno va a tener que decidir. Esos procesos son complejos y tanto los técnicos, no solo arquitectos, sino otro tipo de profesionales, ayudan mucho a esa toma de decisiones, porque de repente la cabeza te empieza a hacer clic que todas esas decisiones no las habías tomado en tu vida, y encima ahora en comunidad. Vale, yo les digo a la administración cuando presento esto que la escucha de la administración es imprescindible a la sociedad. Tenemos que decirles que en la sociedad les vamos a ayudar
no a tocar las narices, porque a veces se ponen a la defensiva cuando vas a hablar de una administración. Como decía ayer también un poco que vino del gobierno, o sea, bueno, ahora me vais a dar, y yo le decía antes de la mesa, no, si lo que queremos es cooperar, colaborar y cada uno en su sitio ayudar a que estos proyectos sean viables. Ni la administración, salía en una publicación hace poco en El País, ni la administración tiene que resolver por sí solo el problema de vivienda, ni la sociedad sola lo va a resolver. Entonces es muy importante esta cooperación. Alguien me ha preguntado antes cómo te acercas a la administración también, y digo, pues con mucho conocimiento y con todo muy claro. No a que... Pero muy bien, o sea, sí, es un cambio. Con educación y respeto mutuo, y pidiendo respeto mutuo. Y entonces, explicarles que este modelo, que a veces no les ha dado tiempo, yo os lo digo porque yo estoy en la administración, van de bolido, además están todo el día, no digo, bueno, ya lo veis cómo van, pues no les da tiempo. Entonces dicen, no te preocupes, yo te lo voy a explicar y además te voy a decir que el modelo te va a quitar muchísimos dolores de cabeza. Y encima te vas a poder poner 4 medallas si quieres, que es, si tú cedes un suelo o un edificio a una cooperativa, no tienes que poner ese suelo o ese edificio en alquiler social, ya lo hace la cooperativa. Entonces, en Menorca se hizo una promoción hace un año que era de vivienda dotacional, ahora tiene unos problemas bastante importantes porque ese mismo edificio que se hubiera gestionado, se gestionara por una cooperativa, el IBABI, que en este momento el Instituto Balear de la Vivienda, que yo se lo he explicado, pues se le quitan muchos problemas, porque no son los gestores del edificio, y los problemas entre vecinos los hace la comunidad. Y si hay un problema de equipamiento, de mantenimiento, de todo, lo hace la cooperativa. Y por otro lado, la administración ha cedido ese suelo o ese edificio y ayudan a que se cree vivienda social. No es el único modelo de vivienda social. Ellos tienen otro campo que son para personas con muchos más problemas y mucho más, para ayudarles a que sean de inclusión social. Pero la cooperativa es un máximo. Y luego, la necesidad... estoy acabando, ¿eh? Sí, que si no, no va a haber tiempo para... No, necesidad de replantear los cuidados y, bueno, lo que es que hay cosas que... ¿Cómo seguimos? Nosotros acabamos de crear la Asociación de Balear de Cooperativa en Cesión de Uso, se llama New Ethic. Esto es para mí además súper ilusionante, no solo presentarlo aquí, o sea, The All Together, que fue un proyecto de me voy a visitar y luego a ver cómo me explican, me enseñan todo lo que he aprendido, pues hemos conseguido crear la Asociación Colaborativa de Vivienda Colaborativa o Cohabitalla en Baleares, que se llama Nido Ético, la traducción, New Ethic, y vamos a empezar a dar soporte con formación, jornadas participativas, cineforum, los que os he contado, para la difusión y reuniones con las administraciones, hacer enlace con cooperativas con mayor trayectoria, como estamos haciendo entre todas y todos aquí, que es conocernos y apoyarnos, y muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Eso, si hay alguna pregunta. Quería preguntar, ¿dentro Baleares en qué sitio, en qué isla? No, es Baleares. O sea, la asociación, O sea, lo que hemos hecho ha sido crear una asociación porque yo estando en REAS y también siempre en contacto con Sostresivi, con la Dinamo, como pertenezco a los grupos, se lo comenté a ellos ya hace bastante tiempo, con María Riaza también, que está en Baleares, que necesitábamos en Baleares tener algo cercano. Porque si no, todos allí en las islas, yo soy de Madrid, llevo 40 años, pero todo se nos queda como lejos, ¿no? Entonces, la idea es esta asociación, dar soporte y dar difusión. Cuando presenté el proyecto en Menorca, bueno, tengo una lista de personas apuntadas que hay 100 y pico. Luego he presentado en Mallorca, que he estado en Palma, en Manacor e Inca. También ha habido muchísima, y ahora vamos a presentarlo también en Ibiza. Pero estuve con otras arquitectas el otro día en una mesa redonda en Mallorca, en el Open House, y también estaban súper interesadas en el modelo.
Bueno, hola a todos, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por toda esta exposición tan interesante que nos has pasado. Nosotros llevamos unos años trabajando en un proyecto en Murguía, en Álava, Lagungarri, que está prácticamente lanzado, tenemos el anteproyecto, pensamos que en el 27 podremos estar viviendo allí y demás. Pero me crea una duda con todos estos proyectos del norte de Europa, si nuestra sociedad es capaz de reproducir este modelo que tiene mucha experiencia, que a priori está muy bien y para nosotros son un referente. Pero ¿somos capaces nosotros con nuestra sociedad de reproducir ese modelo? Sí. Mira, solamente con que estemos aquí, ya te digo que la sociedad está cambiando, ¿vale? Habrá gente reticente a los cambios, como en todo, ¿no? Hace años, yo llevo muchos años con el tema de los nuevos modelos de habitar y de toda mi trayectoria profesional te puedo decir que ahora es un buen modelo, un momento para el cambio, porque ya está cambiando la sociedad también, porque realmente se ha visto que no funcionan los otros modelos de vivir, que no funcionan, no son o no responden a los cambios que se están produciendo socialmente. Para personas que no quieren cambio, por supuesto, pues ahí se quedan, pero el cambio está ahí. Y luego, después de haber conocido a muchísimas personas allí, familias, creo que nos unen más cosas que las que nos separan. ¿Qué ocurre? Que tenemos que tomar de referencia, por eso un poco en el foro de aquí era traer ejemplos de que es posible y que se lleva haciendo y que está funcionando, ¿no? Por supuesto, también lo han ido diciendo, en todos los proyectos son diferentes. Y lo importante es tomar decisiones de cómo, cuándo, con quién vivir y tener tus condiciones. Lo que estamos es poco acostumbrados a ser responsables de nuestras decisiones. Entonces, con todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, no echar la culpa a nadie. Y luego, el que no lo podemos hacer todos solos. Son procesos muy largos. Pero como una vivienda. Yo cuando empiezo con un cliente, pues una vivienda a lo mejor tardas 2 años, o 3, entre que empiezas con el proyecto, la obra, no sé cuál. Imaginaros un proyecto de vivienda colaborativa y cooperativa, donde son muchas más viviendas, mucha más gente. Entonces tienes que tener muy claro que te tienen que ayudar. Hay ahora mismo, y lo han explicado también, grupos de soporte. La asociación quiere dar soporte, por ejemplo, pero no con nosotras solos, sino también creando conexiones con otros grupos o personas, tanto REAS, Sostrescivic, como Da Dinamo, con otras organizaciones que nos ayuden. En un cohousing que estuvimos el otro día cerca de Sabadell, nos explicaba una pareja que había estado desde el inicio, que ayer les había ayudado mucho una psicóloga, por ejemplo, a la hora de resolver conflictos. Tienes que buscar equipo. Y luego el tema técnico y arquitectónico no es el único, pero tenéis que tener confianza, ya no solo en la administración, sino en el equipo que os ayude y elijáis, y es seguro una inversión que no es, ahora con ella que también, ¿no? María, que desde Galicia, pero ellas acompañan también a grupos en Galicia y son un equipo, acompañamiento técnico, jurídico, económico, social, o sea, como creo que es muy importante. Y ayuda a que no te haya tanto desgaste en la formación. Que se me quedó ayer en el tintero y que aprovecho que estás aquí para decir, es un poco hablar, si nos podrías dar alguna característica fundamental, ahora que se supone que en algún día construiremos nuestros edificios, para mantener un poco lo que es la arquitectura de género. Sí. Es un tema que inquieta y me parece que tenemos que meterle mano. Entonces, según tú, eso daría igual para una ponencia larguísima, pero ¿qué características tendría que tener un edificio de colectivo para respetar esa arquitectura de género? A ver, la perspectiva de género en realidad es adaptarlo a la inclusión. Es justo lo contrario a la arquitectura paternalista o como más patriarcal, ¿vale? Que era como la cocina en una esquina cerrada, no sé qué, los niños en su habitación, todo como muy estructurado. La arquitectura de género va más por un tema de inclusión y que sea facilitarte la vida, por ejemplo, y la economía. Por ejemplo, el tema de que tengas visuales con los espacios, pero tengas intimidad, que tengas tu cocina integrada a lo mejor en
en el salón o cercano. Bueno, depende para quién además también sea la vivienda, pero que sean seguras las viviendas para todos, accesibles para todos, que las viviendas, por ejemplo... Bueno, lo del aislamiento, pero bueno, más que nada son criterios de buena construcción y de que te faciliten la vida. Yo lo que siempre digo, porque en la perspectiva de género, en realidad es que la casa sea bien y fácil para todas las personas que las habitan, no solo para una persona, que en muchos casos será, o que demuestren como mucha poderío la casa. No, lo que tiene que ser es cómoda, que sea funcional, que esté hecha de buenos materiales y que te sientas bien siempre allí, que no seas independiente, también tú y las personas que vivan contigo y todas las personas de alrededor. Es más que nada, no es que sea feminista, sino en realidad es inclusivo, la perspectiva de género. No sé si alguien... Sí, perdón. Muchas gracias por presentarnos esta investigación, que es súper interesante. Entonces, mi pregunta es, ¿sería accesible conocer esta investigación? Sí, tenemos una página, o sea, ahí está en Instagram, está colgado en All Together, y luego si me pedís más información os la puedo pasar. Y además, si queréis que algún día la presente en otro lado, ahora la idea es que tengo que hacer una publicación. Es que por otro lado esto lo hago en plan activismo puro y duro y tengo que trabajar en mis proyectos, pero me encanta y la verdad es que es súper ilusionante. La motivación ojalá pudiera transmitirlo más, ¿no? Pero sí, si me la pedís os paso la presentación también. Además ahora ha quedado grabada, ¿eh? Sí, queda grabado, sí. No, y muchas gracias porque haya sido interesante, porque a veces yo me motivo, pero... Hola. Una pregunta. Cuando has mostrado cómo son por dentro, ¿no?, estos edificios y las zonas comunes, quizás a lo mejor es que estoy equivocado, pero pensaba que constructivamente por dentro, por ejemplo, el tema de las cocinas, los elementos, por ejemplo, armarios y todo esto, estaban mejor resueltos que los que tenemos tradicionalmente aquí. Sí. Es decir, sí, pero yo por lo que veo siguen siendo en altura, muchas alturas, bajos también para... O sea, es como... Pero tienen cajones extraíbles, o sea... Sí, pero los pesos sigues teniendo que levantar los pesos, movimientos, no sé, a lo mejor es que en Dinamarca y en Suecia las mujeres son súper altas, ¿no? Bueno, como, son altas. Claro, y entonces llegan a todos los armarios, ¿no? Pero nos pasa a todos, a los bajitos, que siempre te ponen en las cocinas unos armarios súper grandes y no llegas nunca al de arriba, ¿no? Entonces veía que constructivamente, no sé si la ergonomía está muy bien definida, que están como igual que nosotros aquí, ¿no? No, bueno, no he detallado especialmente todas, por ejemplo, visité muchos senior que no he explicado porque eran... Pero sí que es verdad que en el diseño, por ejemplo, de las cocinas o de cualquier otros elementos, tanto cuartos de baño también o de otras zonas comunes, tienen equipos técnicos contratados para ese diseño. Si, por ejemplo, si solamente son cohousing senior, tienen otro tipo de, lo que tú me estás diciendo, ¿no? Las cocinas diferentes, o sea, más adaptadas. Pero todo era bastante accesible y sobre todo súper durable y muy práctico para poder trabajar varias personas a la vez, y tenían grupos de cocina y otros fregaban platos. O sea, que tenían los suficientes espacios para que pudieran funcionar en los dos grupos independientemente. Muchas gracias. No. No, coge el otro. Hola, sí. Ahora sí. Bueno, pues eso, que gracias por compartir todo esto y todo este entusiasmo. Y yo me estoy preguntando porque estamos viendo muchos terrenos y muchas casas construidas nuevas, que claro, es más interesante poder construir desde cero la casa que se quiere, ¿no? Pero ante las dificultades y esto, estamos hablando de reconstrucción.
me parece que puede ser una idea que de lo que no se ha hablado mucho este fin de semana y que en muchas ciudades, pueblos se ven edificios abandonados. ¿Cuál podría ser la estrategia de acercamiento a esos ayuntamientos? Si acaso tener todo un informe de todo el interés que puede, de lo positivo que podría ser que un grupo, una cooperativa pudiera gestionar eso, darle vida, porque hay edificios que llevan 20 años cerrados, 30 años cerrados, y es que el ayuntamiento no tiene dinero o posibilidades de arreglarlo. ¿Y cómo podríamos tener un informe de lo positivo que podría ser eso y cuál podría ser la entrada a los ayuntamientos? Te lo digo, sí. No, muchísimas gracias. Es otra de mis pasiones. Además, mi proyecto anterior de investigación era revitalización de los barrios desde la gestión de edificios vacíos. O sea, esto lo hice en el 2012, creo que fue. Y luego, unido con el cohousing, es perfecto, porque es revitalizar los centros urbanos desde darle nuevos usos a edificios vacíos. Por ejemplo, el que he presentado en Hamburgo era un antiguo taller y viviendas como que estaban abandonadas y se habían puesto en manos, habían hecho una cesión de uso a este grupo para montar cooperativas. ¿Cómo se lo puedes decir al ayuntamiento? Lo mismo, o sea que hay, primero que lo compren. O sea, lo que estamos intentando es que la administración invierta en suelo o en edificios para dar en cesión de uso. Lo mismo, les dices que tú se lo vas a rehabilitar y que encima vas a regenerar el barrio. Porque en la rehabilitación de los barrios, cuando lo más problemático que está pasando en nuestras ciudades, en Menorca igual y en Mahón, donde yo vivo, es la gentrificación. Entonces, se quedan o edificios vacíos o lo ocupan los que vienen, bueno, ocupan, o lo compran, porque la ocupación es otra historia, o sea, lo compran especuladores o ahora mismo estamos llenos de edificios que compran personas que solo utilizan un mes al año o galerías de arte que abren en verano. Y se cargan todo el comercio de proximidad. Entonces, la gente que vivimos en los centros urbanos, vivimos como en invierno hibernando, porque no tenemos nada de comercio de proximidad, y en verano que parecemos unos extras de una película en Disney World, ¿sabes? Porque yo, mira que creo que hay que tener identidad en los lugares para que luego puedas ser buen anfitrión a la gente que venga de visita, no que te sientas invadido y que formas parte como del espectáculo, ¿no? Entonces yo creo que una manera de explicar que es muy interesante para las ciudades conseguir su identidad es recuperar estos edificios, que pueden ser conventos, volvemos a lo mismo, o pueden ser otro tipo. Por eso, no, allí por ejemplo esto era como un edificio grande, el de Hamburgo, pero que tengan una capacidad, no a lo mejor para 30 unidades, a lo mejor pueden ser 15, siempre y cuando la rehabilitación económicamente salga bien, que ayer antes han hablado de los números, la rehabilitación no es que sea mucho más cara, hay miedo a la rehabilitación, por una parte, por parte de usuarios, pero no debería de ser, o sea, lo que ocurre es que hay miedo y la gente y los constructores, y os lo digo que yo estoy en mercado ahí, te dicen, uy, no te puedo dar un presupuesto porque a ver si salen extras y tal, y tienes que exigir y hacer un proyecto lo suficientemente detallado para cerrar unos presupuestos que si algún extra sale, o hacer las pruebas necesarias para que puedas tener los datos suficientes, ¿no? Pero la gente también, o muchas personas, se creen, tienen esto de, uy, no, es que esto es muy caro. No. O ayuda a la administración también en un momento dado para la rehabilitación. Ahora se están dando, por el tema del 2030, la descarbonización y todo esto, hay ayudas a la rehabilitación energética. Y además, estas ayudas a la rehabilitación energética, si cumples con un ahorro de más del 30% o subes una letra, también te dan ayudas para la accesibilidad, para la reforma interior. O sea, depende un poco de lo que... Bueno, prioritariamente Europa ha pedido descarbonización y a partir de ahí te empiezan a dar más ayuda, ¿vale? Pero sobre todo que para mí la rehabilitación es imprescindible porque hay muchísimos edificios vacíos en desuso y que sería muy importante recuperarlos y darles nuevos usos. Sí. Él había pedido también destruir esos edificios y usar. Vale. También, si no tiene ningún valor se puede tirar. La última pregunta, ¿vale?
Sí, sí. Buenos días, muchas gracias. A vosotros, la verdad, muy encantada. La verdad me ha impresionado, me has dado mucha envidia, pero lo que quería es algo que comentó ella, cómo en Suecia miran la privacidad y el acceso de la vivienda comunitaria, de la cooperativa, podían tener la privacidad que el conjunto no se enterara. Es la primera vez que lo he oído en mis 15 años de escuchas de cooperativas. Pues mira, entonces quiero decir, quizás los mediterráneos, o sea, nos gusta chafardear, o sea, somos más. Entonces quiero decir, me ha impresionado, de verdad que me ha impresionado. Yo lo voy a proponer, no sé si llegará el tiempo. Yo estoy en un hotel que estamos rehabilitando y hemos hecho obra de rehabilitación. Y ahora están los planos hechos. Pero creo que es imprescindible porque aquí se está diciendo continuamente, es la primera vez que lo oigo, que hay que también las personas privativas tienen que tener su individualidad. Claro. Tanto si eres mujer como si eres hombre. Totalmente. Porque si no es una locura. Estamos hablando todo el rato de colaborar. Yo he estado en una comuna, pero ya no de joven, trabajando ya. Y esto era respetuoso. Nunca nadie podía entrar en tu habitación. Había unas normas de respeto y entonces aquí es la primera vez que lo he oído hablar por ella. Y entonces me gustaría que esto fuera importante. Le voy a pasar al otro compañero. No solamente... Bueno, se lo contesto muy rápido, es un segundo. Por ejemplo, yo lo llevo diciendo hace muchísimo tiempo, y además una persona con la que debatí en Menorca tal, decía, es que tiene que haber una entrada a tu casa y otra entrada a la zona común, de alguna manera. O sea, que no tengas que decir bon día a todo el mundo para llegar a tu casa. Es que eso es muy de Menorca y Baleares. Entonces, es muy importante tener ese cuidado, si puedes conseguirlo, y ellos tienen entradas como independientes que van más directamente, en vez del hall de entrada, van por otra puerta y vas al núcleo de escalera. Es súper fácil. Sí, ya está. Sí, perdona. No, mi pregunta, muy rápido. Simplemente es que ayer oí unas experiencias que me parecieron muy interesantes y quería saber si a nivel europeo te habéis encontrado. Y es cuando hay comunidades de vecinos ya existentes con su edificio que van envejeciendo y se ponen de acuerdo, sin moverse de sus casas, para organizarse y gestionar los servicios que como personas mayores necesitan. ¿Ese tipo de experiencias has encontrado? No lo he visitado, lo que pasa que lo conozco y, como dice Kristin, en Dinamarca se está haciendo mucho también. O sea, pero que son comunidades como organizadas en el propio edificio y que, sí, el sistema ALDER también, que es el de Dinamarca, también hace como que es una media entre, o sea, como una opción entre lo privado y entre alquiler y compra, pero también autogestionado por los usuarios. Y entonces pueden llegar a hacer comunidades siempre y cuando no disuelva la comunidad del edificio. Entonces, y lo importante es el tema de barreras arquitectónicas y de accesibilidad en todo esto, que también entre ellos se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo con el ayuntamiento. El ayuntamiento se involucra muchísimo en estos proyectos. Pero yo os digo que mi amiga Hele de Copenhague, ella es la presidenta de su edificio, que han hecho un montón de reformas y tal y cual, pero ya se va a hablar con la alcaldesa, con no sé qué, pero también la confianza esta que a mí me da, por eso visito Copenhague, Dinamarca, porque realmente es como aprendo un montón de que es posible, y no es porque sean muy diferentes, pero hay que creer en ello, que es posible, ¿no? Y luego organizarnos nosotros para hacer cambios, ¿no? Sí. Claro. Y toda la corporación vino la inauguración de la piedra, porque nos han dado una serie de... Yo lo siento ser un poco cortante, pero va a ser la clausura en la otra sala. Sí. Entonces vamos a poner para oír la clausura. Luego acordaros, muchas gracias. Acordaros que tenemos...